Y como sabemos, los niños nacen con la capacidad de relacionarse socialmente desde su nacimiento, pero para que esta capacidad se desarrolle, sus padres o cuidadores primarios deben estar presentes para fomentar dicho desarrollo. Para hablar entonces de este tema del desarrollo psicológico normal de los niños hasta el año y medio de edad, nos acompaña en el estudio Miguel Ángel de León, psicoterapeuta de niños y adolescentes. Muy buenos días, ¿cómo estás? Gaby, qué gusto estar aquí, muy bien, gracias. Contento, emocionado de estar con ustedes. Muy bien, este tema es importantísimo. Los niños, para los padres que tal vez desconocen la importancia de fomentar este desarrollo psicológico. Mira, es elemental, partiría de decirte algo. Los padres de familia hoy día tienen que tener clarísimo que si desean ser padres, si tienen que ser padres, algo en lo que tienen que trabajar es en el deseo propiamente. Diferentes estudios te marcan que cuando no hay el deseo de ser padre, sí, va a ser muy difícil que cumplas con ello. Y cualquier ser que venga a tu vida, en lugar de ser un placer, una gratificación, va a ser una complicación horrible que va a ser muy deficiente tu desempeño como padre. Partiendo ya a partir de que tengas al bebé contigo, es muy importante considerar que en la vida hay dos principios básicos que rigen a todo ser humano. A ti, a mí, a la gente aquí en el estudio, nos mueve el principio de placer y el principio de realidad. Entre más joven eres, entre más temprano esté tu desarrollo, el principio de placer es el que domina. Todos buscamos la satisfacción. Y en esta etapa, según estudios de muchos años, sabemos que la boca es una zona muy importante en el desarrollo. Claro. Los niños de este periodo van a saber que frecuentemente llevan todo a la boca. Todo lo sostienen en la boca. ¿Lo van probando todo? Todo absolutamente. Para de hecho, conocer. se enferman. Sí, porque a través de la boca, primero hay muchas terminales nerviosas en la boca que al succionar te dan placer, te dan tranquilidad. De hecho, esta es una de las razones por las cuales muchas personas posteriormente desarrollan adicción a la comida, adicción al cigarro, claro, adicción a la bebida, porque es un primer momento donde el niño, a través de mamar, a través de succionar, se calma. Vas a ver chiquillos que se chupan el dedo, a veces desde el vientre, desde el útero, el bebé se chupa el dedo. Es una forma de calmar la ansiedad. Y como padre uno debe de saberlo. Sin embargo, en este proceso de ir creciendo, se tiene que ir instaurando posteriormente algo que le llamamos principio de realidad. Bien. ¿Qué es esto? Si yo tengo un niño que ya tiene dientes, la biología me está diciendo que yo ya no tengo que hacerle papilla o desmenuzarle la carnita. Claro. Porque él tiene la capacidad de masticar. Sobre todo está mucho en mamás, que cuando ven al niño chiquito, ¿no? Algunas mamás ya con hijos de 15 años, bigotones, le dicen mi bebé, ¿no? Y de pronto, ¿cómo mi bebé, no? Si seguimos siendo los bebés para nuestras mamás, así estemos ancianitos, yo creo. Así es, ¿no? Entonces, es bien importante como padre, como madre, estar conscientes de esto. Si tú gratificas en exceso a tu hijo, vas a propiciar una regresión en el desarrollo. Tú tendrías que ir conociendo, es importante, digo, un espacio como este se vuelve muy importante, porque a veces los papás no saben y por desconocimiento pierden de vista que si yo gratifico en exceso, a veces los padres creen que amar es dar mucho. Sí. No es cierto. Si tu hijo de pronto ya controla la pipí y la popó, biológicamente hablando, no tienes por qué estarle poniendo pañal. Claro. Y entonces en este periodo de 0 a 1 año es muy importante que tú vayas leyendo a tu hijo. Antiguamente las abuelas te decían mucho, no lo cargues porque se embrasila. Sí. Y esto fomentaba que muchos niños estuvieran cargados desde ese punto de vista en exceso. Hoy sabemos que los niños tienen un aparato biológico instrumentado completamente para demandar lo que necesitan. Es la única forma que tienen también para comunicarse. Por supuesto. Cuando un niño te está exigiendo a gritos, a llanto, que algo le pasa, es tu tarea saber decodificar. Hay madres hoy día que incluso saben, ese es llanto de hambre, ese es llanto de frío, ese es llanto de sueño, porque es el aparato que el bebé trae. Entonces sí hay manera de identificarlo. Por supuesto, ¿no? Claro que el deseo de ser padre o madre se vuelve elemental. Claro. Porque si yo no estoy maduro y preparado, si soy un niño educando a otro niño, lo que voy a escuchar en el llanto va a ser fastidio y cómo da lata y apáguenlo. Además, ¿no? Que es bastante agudo, entonces. Por supuesto. Pero precisamente para alertar. Exactamente, exactamente, es para alertar, es una herramienta que los niños traen. Entonces, si tú vas conociendo a tu hijo y vas sabiendo leer las necesidades que él tiene, gradualmente, en la medida que le gratificas, en mi consultorio veo madres que se angustian mucho porque no les quieren dar o no los quieren sobreproteger, les da miedo que se vuelvan unos voraces.
Curiosamente, hay dos razones para que una persona se quede estancada en estas etapas. El desarrollo psicológico tiene más o menos 5 etapas: 0 a año y medio a 3, 3 a 6, 6 a 12, 12 a 18, 20 años. Bien. Esta primera etapa un niño la va a superar, la va a satisfacer adecuadamente en el momento que es gratificado como debe de ser y no te debes ni pasar ni sobrar. ¿Qué quiere decir esto? Un niño se queda atorado aquí cuando me quedo reclamando porque no me dieron lo que yo necesité, Sí. o cuando me dieron tanto que entonces aquí está bien sabroso y mejor me quedo Claro, como no avanza, chiquito. no crece. No crecen. Entonces, sí es bien importante como padre que estemos atentos, uno, a leernos, porque además el padre, la madre también se vuelve un regulador. Si de pronto imagínate tú que yo soy psicoterapeuta, y tú vienes como mi paciente súper angustiada y ansiosa. Ajá. Y cuando te veo, yo me pongo ansioso y angustiado también. Claro. Yo tengo que conservar la calma, aunque tú estés entrando en un brote psicótico y enloquecida, Sí. ¿no? Yo me calmo y yo te digo, a ver, la veo muy angustiada, muy preocupada. Es el papel que un padre y una madre tienen que hacer con sus hijos. Si el niño está como loco, yo no me puedo poner como loco. Claro. Y frecuentemente los padres, cuando los hijos se ponen tercos y necios e inquietos, nos desorganizamos y nos ponemos como locos. Así es. Entonces, creo que sí, el ser padre es una de las labores más hermosas que hay en la vida, pero creo que es de las más difíciles. Así es. Y hay algo que yo siempre digo a los padres cuando trabajo con ellos. Piensa en cualquier cosa que tú has hecho en tu vida en la que eres exitoso. Y normalmente eso en lo que yo soy exitoso es porque le he dedicado calidad y cantidad de tiempo. Así es. Por ahí hay un dicho que dicen y que yo critico mucho, que hay que darle a los hijos calidad más que cantidad. Eso no es verdad. Si tú quieres ser exitoso en esto o en cualquier otra cosa, tienes que dar calidad de tiempo, y un hijo requiere muchísima calidad de tiempo. Entonces, para hacerlo bien. Volvemos a este punto de querer. El deseo de ser padres es lo fundamental entonces para que sea exitoso el desarrollo psicológico de nuestros hijos también. Esa es una pieza elemental, ¿no? Y mira, tú imagínate un joven de 18, 19 años que la regó, que se le fue, que está deseoso de ir a bailar, que está deseoso de ir a conocer y conquistar el mundo, que quiere ganar dinero, y de pronto le das un paquete que le va a representar mutilar Sí. todas sus aspiraciones, todos sus sueños. Pues puede ser que lo quieras y que lo aceptes, pero va a ir con una carga muy severa de frustración. Cuando tú no estás listo todavía para ser padre, es elemental ahí la educación y el acompañamiento a los hijos a lo largo de la vida. El saber enseñarles a tolerar la frustración es fundamental, pero es muy difícil si tú como padre no lo has logrado, ¿no? Así es. Muchos padres están como idealizando. Hay otro punto muy importante de este periodo de la vida. Hay un mecanismo de defensa psíquico que le llamamos escisión. Sí. Escisión es dividir. Los bebés en este momento viven el mundo bueno o malo. Si tú me frustras, eres malo. Si tú me gratificas, eres bueno. Por lo tanto, es muy importante entender que en este periodo una de mis labores es enseñarle a este niño que el mundo tiene grises y a veces los grises pueden ser muy buenos. En el consultorio veo muchos adultos que son radicales, o esto o esto. Y si no funciona la vida así, se enojan, se frustran, ¿no? Muy bien. Miguel Ángel, una pregunta. ¿Cuál sería, porque digamos que los niños tienen crecimientos particulares, cada niño crece a su manera? Así es. ¿Qué actitud definitivamente hay que atender a tiempo? ¿Cuál se sale, digamos, de los patrones normales de 0 a año y medio? Hay un síndrome, hay problemas, por ejemplo, donde los niños lloran todo el tiempo, Sí. día y noche, ¿no? Horas, ¿no? Si tu bebé está llorando ya demasiado, tienes que ir con un especialista. Por darte un ejemplo, hace años tuvimos un caso de un chiquito que lloraba día y noche todos los días. La mamá lo cargaba, lo arrullaba, le cantaba y el niño no podía. Cuando se va al médico, descubren que tiene un problema ahí bastante severo. Perfecto. Que fue atendido adecuadamente. Así es, hay que buscar la atención médica. Ante todo, ustedes busquen a su especialista para que puedan atender estos temas. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias.